Hello, my name's Alexander Berlonghi. Hola, mi nombre es Alexander Berlonghi. Cecilia will be doing this with me and she'll be doing it in Spanish. Cecilia estará acompañándome en esto y apoyará con su interpretación al español. So if you're listening to this video, it probably means that you are in a grief process. Y si estás escuchando este video, probablemente es que estás atravesando un proceso de duelo. If someone is just learning about the grief process and is not in the grief process, it's really different. Si alguien está aprendiendo lo que es un proceso de duelo y no está viviendo un proceso de duelo, realmente es diferente. For those of you in the grief process now, if you have lost someone, Para aquellos de ustedes que están viviendo un proceso de duelo porque han perdido a un ser querido, listen to this video without having to remember anything or just listen. simplemente escuchen este video sin tener que recordar algo en específico. Simplemente escucha. Whenever we lose someone that's close to us, and that can include also losing a pet. Cuando sea que perdemos a alguien que es cercano a nosotros, inclusive puede ser perder una mascotita. Okay. The more intimate and close a relationship is, the stronger it is when someone dies. Cuanto más íntima, cercana es la relación, es más fuerte cuando la muerte ocurre. So just listen without needing to be rational about this. Así que simplemente escucha sin necesidad de ser racional. There's many types of losses. We can lose our car, we can lose our house, we can lose our job. Hay muchas clases de pérdida. Podemos perder nuestro auto, podemos perder nuestra casa, podemos perder nuestros trabajos. But when someone close to us dies, that means there's been a loss of life. Pero cuando alguien cerca a nosotros muere, eso significa la pérdida de la vida. And you can begin a grief process even before someone dies. Y puedes empezar un proceso de duelo inclusive antes que la persona fallezca. Because you're thinking all the time, this person might die. Porque estás con ese pensamiento todo el tiempo. Esta persona puede ser que fallezca, que muera. Okay. And what happens in terms of the grief process is always going to be very unique. Y lo que sucede en relación al proceso de duelo siempre será un proceso muy único. Okay, you are unique, and the person that you've loved is unique. Tú eres único y la persona que tú amaste es única también. And your love doesn't stop. Y tu amor no para. Okay. Now, in the conditions that we're living in our world today with the pandemic, En las condiciones que estamos viviendo en el mundo hoy con esta pandemia, there's also a loss of our routine, a loss of possibilities, a loss of our friends and social life. también está la pérdida de nuestra rutina, la pérdida de nuestras posibilidades, la pérdida de nuestros amigos, la pérdida de nuestra vida social. Some of the losses with the pandemic is that people aren't able to be with each other while they're sick. Una de las pérdidas con esta pandemia es que las personas no están pudiendo estar junto a la otra mientras están enfermos. It's those moments when you really want to be close to the person that you love so much and you can't.
son esos momentos en donde tú realmente quieres estar cerca a la persona que amas tanto y no puedes. And part of the loss is losing that sense of touch, hearing the person, Y parte de la pérdida también este es el sentido del tocarnos, del escuchar a la persona. the sound of their voice and their smell, their perfume. También la pérdida del sonido de su voz, del olor de la persona, de su perfume. So these are very unique circumstances that are quite stressful for people. Estas son circunstancias muy únicas que son bastante estresantes para las personas. In one way, loss is always the same. De una manera, la pérdida siempre es la misma. But given the situation of the pandemic, there's the whole normal routine of human life and community life. It's completely changed. Pero debido a la situación con la pandemia, lo normal, lo regular de las rutinas de nuestra comunidad han cambiado completamente. Okay? Grief it's a healing process. El duelo es un proceso de sanación. Every human is born of a woman. Cada ser humano ha nacido de una mujer. This makes us all equal. Esto nos hace a todos iguales. And every human will, sooner or later, they will die. Y cada ser humano, tarde o temprano, va a morir. This makes us all equal. Eso nos hace a todos iguales. When you're born, you are unique. Cuando naces, eres único. Okay. Every relationship that you have is unexchangeable. Cada relación que tú tienes es inintercambiable. Every relationship that you have, every moment of giving and receiving in that relationship is unrepeatable. Cada relación que tienes, cada momento de dar y recibir es irrepetible. But all those moments have a flavor that's unique to you and that person. Pero todos estos momentos tienen un sabor que es único tanto para ti como para la otra persona. That's what you're going to miss. Y eso es lo que tú vas a extrañar. Whatever you experience during a grief process, always tell yourself there's nothing wrong with me. Cuando sea que vivas un proceso de duelo, siempre dite a ti mismo, no hay nada malo en mí. Nothing is wrong with me. Nada está mal en mí. In this first video, we're going to look at what happens with you as an individual and your world of emotions. En este primer video vamos a mirar qué es lo que pasa contigo como un individuo con todas estas emociones. Okay. This is about you being an individual, your individuality. Esto es acerca de tú siendo un individuo, tu individualidad. There's 5 stages that happen in regards to this. Hay 5 etapas o fases que suceden en respecto a esto del duelo. There was a famous nurse, a psychiatrist that really researched and studied death and dying. Hay una famosa enfermera, psiquiatra, que realmente profundizó e investigó sobre el proceso de morir. She worked with hundreds of people in hospitals that were dying and then also their families.
Ella trabajó con cientos de personas en el hospital que estaban muriendo y también trabajó con sus familiares. So this is kind of based on what she said, but it's modified. Así que esto está basado en lo que ella hizo y ajustado, modificado. One thing to note about your emotions and what you're feeling is, if you can, avoid saying this is good and this is bad, this is positive, this is negative. Una de las cosas que tiene que ver con las emociones que surgen para ti es que puedas dejar de decir o sentir esto está bien, esto está mal, esto es bueno, esto es malo. Because these feelings that you're going to experience, you don't plan for those. They happen. Porque estos sentimientos que vas o estás experimentando no van a suceder y tú no lo estás planeando que sucedan. Okay, it's each emotion is like it's like energy, and there's nothing good or bad about energy. It just is. Cada emoción es algo así como, es energía y no hay nada bueno ni malo, es solo energía, es. In these 5 stages, not everyone goes through in the same way. En estas 5 etapas, no todas las personas las atraviesan de la misma manera. And it's going to depend on the situation of the relationship and on the death itself. Y va a depender de la situación, de cómo era la relación y depender también de la muerte en sí. So if I say something and you say, well, I don't feel that at all, that's fine. Así que si yo digo algo y tú dices, yo para eso yo no lo siento para nada, entonces estará bien. This is, if you can, these 5 stages, if you look at it like a juggler would look at it. Estas 5 etapas, si las miraras como un malabarista, las vería. A juggler begins to throw up one object, Un malabarista empieza a lanzar un objeto keeps it going, and then throws up another. y mantiene este objeto y luego lanza otro. And at some moment, there's 5 objects going up and down. Y en algún momento habrá 5 objetos subiendo y bajando. But each object touches your hand at any given time. Pero cada objeto va a tocar tu mano en un cierto momento. And that will be like a specific emotion or a little bundle of emotions. Y entonces esa será como una emoción específica o un grupito de emociones. And they're going to go, all 5 of them are going to come and go, come and go. Y todos estos 5 van a ir y venir, ir y venir. Each of you will feel it differently. Para cada uno de ustedes lo sentirán distinto.